Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Londres, atrapado en el gélido abrazo del invierno temprano, yacía bajo un manto de niebla, con sus faroles de gas proyectando un resplandor tenue sobre las húmedas calles empedradas. Hay quienes creen que la justicia, una vez servida, permanece para siempre, que el tintinear de los barrotes de hierro marca el fin del dominio de un villano. Pero yo había aprendido, tras años junto a Sherlock Holmes, que las victorias de la ley solían ser más frágiles de lo que aparentaban. El crimen, como el río Támesis, tiene corrientes invisibles que fluyen en profundidades inalcanzables para los hombres comunes. Los periódicos hablaban a menudo de los triunfos de Scotland Yard, de imperios criminales derrumbados, de cerebros delictivos vencidos y de calles londinenses limpiadas de sus gobernantes invisibles. Y, sin embargo, en las sombras de la ciudad, acechaba otra verdad, una que los agentes que patrullaban Whitechapel o los funcionarios de Scotland Yard evitaban pronunciar en voz alta. Había hombres en Londres cuyo poder no podía ser contenido por los muros de una prisión. Hombres cuyo alcance se extendía más allá de los barrotes que los confinaban, cuyas órdenes susurradas pesaban tanto como la ley misma. Era una idea que había considerado en alguna ocasión, aunque nunca con demasiada convicción. Al menos, no hasta que el caso de Victor Sloane destrozó mis ilusiones. Fue un caso que comenzaría, como tantos otros, en el familiar salón de 221B Baker Street, con el crepitar del fuego, el tenue aroma del tabaco de pipa de Holmes y la llegada repentina de un visitante agitado, portando noticias que pondrían en jaque la misma noción de lo que significa estar verdaderamente encerrado. Hubo un tiempo en que el nombre de Victor Sloane infundía temor desde Whitechapel hasta Westminster. No era un rufián común, ni un bruto que ejercía su poder solo con violencia. Sloane era un estratega, un hombre cuya inteligencia rivalizaba con la de un maestro de ajedrez, cada movimiento calculado, cada sacrificio deliberado. Era la mano silenciosa que controlaba el inframundo londinense, un titiritero cuyas cuerdas atravesaban casas de apuestas, fumaderos de opio y negocios ilícitos de toda clase. Pero el crimen, por muy meticulosamente que se orqueste, nunca está libre de errores. 3 años atrás, tras una larga persecución, Scotland Yard por fin lo capturó. El juicio fue rápido, la evidencia irrefutable. Una docena de testigos declararon en su contra, detallando la magnitud de su imperio. Sloane fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Pentonville, y con su encarcelamiento, Londres pareció respirar aliviada. Recuerdo bien los titulares: la caída de un tirano del crimen, Victor Sloane, finalmente enjaulado. En las semanas siguientes, el inframundo criminal de la ciudad se fragmentó. Su imperio quedó sin líder. El orden, o lo que se entendía por tal, parecía haberse restablecido. Y sin embargo, como pronto descubriría, incluso un hombre enjaulado puede seguir gobernando un imperio. Fue una noche húmeda de noviembre, cuando el inspector Lestrade llegó a Baker Street, con el ceño fruncido y paso apresurado. Ya lo había visto frustrado antes. De hecho, era un estado habitual en él al tratar con Sherlock Holmes. Pero esta vez había algo distinto. Su habitual actitud de confianza brusca había desaparecido, reemplazada por una inquietud que apenas se molestaba en disimular. «Holmes», dijo, apenas tomando asiento, «es Sloane». Holmes, que estaba recostado con su pipa, alzó una ceja. «¿Se ha escapado?» «Number». Lestrade se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Pero bien podría haberlo hecho». El inspector no perdió tiempo en contar lo sucedido. A pesar del encierro de Sloane, su influencia seguía intacta de forma inquietante. Los testigos que habían declarado en su contra empezaban a desaparecer.
algunos sin dejar rastro, otros encontrados muertos en circunstancias sospechosas. Los informantes de Scotland Yard susurraban con temor que seguían recibiéndose órdenes, que los hombres de Sloane seguían operando bajo su mando. Holmes exhaló una lenta bocanada de humo, sus ojos brillando con interés. ¿Y cómo, exactamente, mantiene un hombre encerrado el control sobre un imperio? Eso, admitió Lestrade con gesto sombrío, es lo que no podemos explicar. Vi el brillo familiar en los ojos de Holmes, el zumbido silencioso de una mente que ya comenzaba a trabajar. Y en ese instante supe, el juego había comenzado. Lestrade entrelazó los dedos, el rostro grave. Todo empezó hace 3 meses, dijo. Al principio creímos que era coincidencia, o mala suerte, pero ahora... soltó un suspiro brusco. Ahora sabemos que no lo es. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, la mirada afilada. Explíquese. Hubo varios hombres, continuó Lestrade, que ayudaron a llevar a Sloane ante la justicia. Informantes, antiguos socios, aquellos que le dieron la espalda al final. Negó con la cabeza. Empezaron a desaparecer, uno por uno. Un hombre apareció flotando en el Támesis. Otro fue hallado muerto en su propia vivienda, sin señales de entrada forzada. Un tercero simplemente se desvaneció. ¿Y todos ellos testificaron contra Sloane? Pregunté. Lestrade asintió. Cada uno de ellos. Holmes tamborileó los dedos sobre el reposabrazos de su sillón. ¿Y sus muertes? ¿Se investigaron a fondo? El rostro de Lestrade se endureció. Por supuesto, pero no había nada, ninguna conexión, ningún sospechoso, solo un susurro persistente entre nuestros informantes. El alcance de Sloane es más largo de lo que la ley cree. Una idea curiosa, murmuró Holmes, sobre todo cuando el sujeto está encerrado entre 4 muros de piedra. La voz de Lestrade descendió hasta casi un susurro. Eso es lo inquietante, Holmes. Lo hemos estado vigilando. No ha dicho una sola palabra a ningún visitante, ni cartas ni mensajeros. Y aún así, los asesinatos continúan. Holmes guardó silencio por un largo momento. El único sonido en la habitación era el suave crepitar del fuego. Finalmente, murmuró, casi para sí mismo. Un maestro de ajedrez no necesita tocar el tablero para mover sus piezas. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, mi querido Lestrade, que usted parte de la suposición de que el poder debe ejercerse directamente, dijo Holmes. Y sin embargo, la historia está repleta de gobernantes que dirigieron imperios sin abandonar jamás las paredes de su palacio. Sloane puede estar encerrado, pero eso no significa que haya perdido su influencia. Lestrade lo miró con escepticismo. ¿Pero cómo? Lo hemos tenido bajo vigilancia constante. Holmes le dirigió una mirada penetrante. La vigilancia, buen amigo, es tan eficaz como quienes la llevan a cabo. Lestrade parpadeó y luego maldijo por lo bajo. ¿Usted cree que hay alguien implicado desde dentro? Holmes se limitó a sonreír. Creo, dijo, levantándose del sillón y tomando su abrigo, que pronto tendremos nuestra respuesta. Se colocó el sombrero con un aire de satisfacción, sus movimientos ágiles y precisos. Vamos, Watson, me dijo. Una celda puede encerrar el cuerpo de un hombre, pero no contiene tan fácilmente su voluntad. Dudé por un instante. ¿Quiere decir que ya tiene una teoría? Mi querido amigo, dijo Holmes alcanzando su pipa. Tengo varias teorías. La cuestión es cuál sobrevivirá al peso de la evidencia. Lestrade también se levantó, ajustándose el abrigo. Supongo que eso significa que aceptará el caso. La expresión de Holmes era inescrutable, pero había un brillo en sus ojos, uno que había visto muchas veces antes. ¿Un cerebro criminal que dirige su imperio desde una celda? Murmuró. Un enigma digno de mi atención, sin duda. No pude evitar suspirar, porque sabía, con la misma certeza con la que conocía al hombre frente a mí,
que nuestra tranquila velada había llegado a su fin. Una vez que Holmes fijaba su mente en un misterio, no habría descanso hasta desentrañarlo. Y así, con poco más que un nombre y una sombra de sospecha, salimos a la noche londinense, sin saber que caminábamos directo hacia la telaraña de una araña que, aunque enjaulada, jamás había dejado de tejer. La sombría fachada de la prisión de Pentonville se alzaba ante nosotros, sus altos muros de piedra ennegrecidos por el hollín, sus puertas de hierro un recordatorio de las muchas almas que había devorado. El aire era espeso y húmedo, cargado con el tenue olor a óxido y podredumbre, un aroma que ya había llegado a asociar con los lugares donde la esperanza había muerto tiempo atrás. Holmes caminaba unos pasos delante, con el rostro inescrutable, mientras yo lo seguía, sumido en pensamientos sobre el hombre que habíamos venido a ver. Victor Sloane, una vez un nombre susurrado con miedo entre la clase criminal de Londres, ahora no era más que un prisionero, despojado de su poder, con su imperio hecho ruinas. Y, sin embargo, si había que creer en las preocupaciones de Lestrade, los muros de esta prisión habían hecho poco por frenar su alcance. Nos recibió en la entrada el alcaide Brigham, un hombre alto, de mandíbula cuadrada, cuyo uniforme, aunque perfectamente planchado, mostraba sutiles signos de tensión, botones flojos, un jugueteo nervioso con los guantes. Su apretón de manos fue firme, pero había en él una energía inquieta, como si nuestra presencia le incomodara profundamente. «Debo decir, señor Holmes», comenzó, «que todo esto sobre Sloane es una completa tontería. El hombre está encerrado, vigilado día y noche». Holmes lo observó con una expresión de leve diversión. «Entonces, nuestra visita no será más que una tediosa formalidad». Brigham vaciló y luego asintió con brusquedad. «Muy bien. Si desean perder su tiempo, síganme». Mientras atravesábamos las puertas de hierro, no podía quitarme de encima la sensación de que entrábamos en la guarida de una criatura que, aunque enjaulada, jamás había dejado de merodear. Nos condujeron por una serie de corredores sombríos, nuestros pasos resonando contra la piedra fría. El aire se volvía más denso a cada paso, y el silencio opresivo de la prisión caía sobre nosotros como un manto. Por fin, Brigham se detuvo ante una pesada puerta de hierro y asintió al guardia que la custodiaba. Con un giro de llave, la puerta se abrió con un quejido metálico. La celda era pequeña y austera, nada más que un catre, una jofaina y una sencilla mesa de madera. Las paredes no tenían marcas, ni señales del hombre que la habitaba, y, sin embargo, a pesar de su sobriedad, sentí al instante que aquel espacio no había sido asignado al azar, sino cuidadosamente dispuesto. Sobre la mesa, una selección de libros estaba apilada con esmero, volúmenes de filosofía, estrategia militar y economía. Había una baraja de cartas, extendida con meticulosa precisión, como si el juego hubiera sido interrumpido. Un único tablero de ajedrez reposaba en el centro, con una partida congelada en pleno desarrollo. La mirada aguda de Holmes recorrió la celda, absorbiendo cada detalle. «Curioso», murmuró. Brigham cruzó los brazos. «¿Lo ve, señor Holmes? Difícilmente la guarida de un genio del crimen. Está bajo vigilancia constante. No hay mensajes que entren ni salgan. Por mucho que diga Scotland Yard, le aseguro que el hombre no tiene poder alguno». Holmes no respondió. En cambio, dio un paso al frente y, con una leve sonrisa, extendió la mano hacia el tablero. Movió un solo caballo hacia adelante, un gesto tan sutil que casi parecía casual. Y, sin embargo, desde el catre en la esquina, un murmullo se deslizó hasta nosotros. «Ha cometido un error», dijo una voz. «La torre toma a su caballo. Me giré de inmediato. Victor Sloane nos observaba. Sloane estaba recostado en su catre, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, y una sombra de diversión cruzándole el rostro. Era un hombre de mediana edad,
Su figura antaño imponente, suavizada por el encierro, pero sus ojos, aquellos ojos fríos y calculadores, no habían perdido ni un ápice de su agudeza. Holmes, imperturbable, se volvió hacia el tablero y movió la torre según la jugada. «Ah, una respuesta fuerte», murmuró, «pero agresiva, y la agresión, señor Sloane, a menudo conduce al exceso». La sonrisa de Sloane se ensanchó. «Me confunde con un hombre imprudente, señor Holmes, pero yo no me excedo. Yo calculo, y jamás hago un movimiento sin haber considerado todas las consecuencias posibles». Holmes se apoyó en la mesa, con la mirada fija. Una filosofía que, sin duda, le sirvió bien en el pasado. Y sin embargo, aquí está. Sloane se encogió de hombros. Algunos construyen imperios con ejércitos, otros con riqueza. Yo lo hice con lealtad, una moneda mucho más valiosa que el oro. Hizo un gesto en dirección a las paredes de la celda. ¿Cree usted que estos muros definen mi alcance? ¿Que una puerta, unos guardias y una cerradura me han desconectado del mundo? Soltó una breve carcajada. Entonces no comprende nada sobre el poder. Sentí un escalofrío involuntario. No había bravuconería en sus palabras, ni alardes vacíos. Hablaba como un hombre que conocía el peso de su influencia, como alguien que había visto los hilos que movía y a los hombres que bailaban con ellos. Holmes no dijo nada. Lo observaba con detenimiento. Luego, sin apartar la mirada, metió la mano en el bolsillo, sacó un periódico doblado y lo colocó sobre la mesa. Sloane no se movió, pero vi una fugaz expresión cruzar su rostro. La más leve vacilación antes de exhalar, casi divertido. ¿Ha estado leyendo los anuncios clasificados? Los labios de Holmes se curvaron apenas. Efectivamente. Sloane asintió lentamente. ¿Y cuál es su teoría? Holmes dio un leve golpecito al periódico. Creo que todavía tiene piezas en el tablero, señor Sloane, y creo que está jugando una partida que nadie más sabe que ha comenzado. Por primera vez, la sonrisa de Sloane se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, observando a Holmes con una intensidad que no había anticipado. Dos mentes, trabadas en un duelo silencioso. Y en ese momento, supe que esta partida estaba lejos de terminar. Holmes siempre había sostenido que el comportamiento de un hombre, más que sus palabras, delata sus verdaderos pensamientos. Mientras recorríamos la prisión, vi cómo su mirada aguda se posaba brevemente sobre cada guardia, analizándolos con una precisión casi quirúrgica. La mayoría se mantenía en posición con la indiferencia practicada de quienes llevan años en el oficio. Pero podía ver que Holmes no estaba satisfecho. Al acercarnos a un pasillo contiguo a la celda de Sloane, redujo el paso, concentrándose en una figura en particular, el oficial Merrick. Era un hombre de estatura media, rasgos marcados y una complexión que delataba un pasado militar. Pero algo no cuadraba. Mientras que los otros guardias se movían con la seguridad cansada de la rutina, los hombros de Merrick estaban tensos y sus manos temblaban apenas a los costados. Y lo más revelador, no era capaz de sostener la mirada de Holmes. «Un momento, oficial», dijo Holmes con tono suave. Merrick dudó y luego se giró con el movimiento torpe de un hombre convocado al cadalso. «Señor», la sonrisa de Holmes era tenue, casi amable. «Víctor Sloane, un prisionero tranquilo, ¿no es así?» La garganta del hombre se contrajo visiblemente. «Sí, señor», Holmes ladeó la cabeza. «Curioso, entonces, que usted parezca tan nervioso». Merrick palideció. Por un instante fugaz vi la batalla de emociones en sus ojos. Miedo, desafío, duda. Luego, con un asentimiento brusco, murmuró: «Tengo rondas que cumplir», y se alejó de inmediato. Holmes lo siguió con la mirada, impasible. «Interesante. ¿Qué impresión le dio?», pregunté. Holmes exhaló lentamente. Un hombre cargado con un conocimiento que no se atreve a pronunciar. El encuentro con Merrick me había dejado inquieto,
y podía ver que Holmes también había quedado inmerso en sus pensamientos. El silencio entre nosotros se mantuvo hasta que el alcaide Brigham, visiblemente ansioso por concluir la visita, murmuró que no había mucho más que ver. «Hay una cosa más», dijo Holmes. «Me gustaría hablar con uno de los internos». Brigham frunció el ceño. «¿Con qué propósito?» Holmes simplemente sonrió. «Curiosidad». Tras una pausa, Brigham suspiró y nos hizo una seña para que lo siguiéramos. Nos condujo a un ala tenue y mal iluminada de la prisión, donde un anciano permanecía encorvado en su catre, con el cabello blanco despeinado y las manos deformadas por la edad. «Este es Arthur Finch», dijo Brigham. «Lleva aquí 20 años. Conoce cada susurro de este lugar». Holmes asintió y dio un paso al frente. «Buenas noches, señor Finch. Supongo que estas paredes deben guardar muchas historias». Finch levantó la vista, y pese a su edad, sus ojos brillaban con lucidez. «Depende de quién escuche», respondió. Holmes soltó una breve risa. «Supongamos que somos buenos oyentes». El anciano vaciló. Luego, bajando la voz, dijo: «Los guardias cambian cuando cae la noche». Fruncí el ceño. «¿A qué se refiere?» Los ojos de Finch se desviaron hacia el pasillo. «Se comportan distinto de noche, más cuidadosos, más atentos. No hablan, pero se mueven como hombres que cargan secretos». «¿Y Sloane?», insistió Holmes. Un largo silencio, y luego Finch murmuró: «Nadie le habla, no recibe visitas, ni cartas. Pero se lo digo, cuando se apagan las luces, ya no es solo un prisionero en una celda, es otra cosa». Brigham bufó. Desvaríos de un viejo. Pero la mirada de Holmes se había agudizado. Extendió la mano. «Ha sido usted de gran ayuda, señor Finch». Finch dudó antes de estrechársela. Su apretón era débil, pero sus dedos temblaban con algo más que la vejez. «Recuérdelo», susurró. «Si Sloane quiere que desaparezca, usted desaparece». Salimos de la prisión de Pentonville bajo un cielo cargado de lluvia, con las calles resbaladizas por el rocío helado del día. El aire nocturno arrastraba el tañido lejano de una campana de iglesia, como si marcara la hora de un ajuste de cuentas aún invisible. Holmes caminó en silencio durante varios minutos, la mirada fija al frente, sus largas zancadas firmes pero sin prisa. Había aprendido a reconocer ese estado suyo, una mente trabajando con furia bajo una fachada serena. Finalmente, no pude contenerme más. «Holmes», dije, «¿en qué estás pensando?» Se detuvo de pronto, girándose hacia mí con ese brillo peculiar en los ojos. «¿Recuerdas nuestra conversación sobre la naturaleza del poder, Watson?» Fruncí el ceño. «Sí». Holmes asintió. «Entonces considera esto. Si un hombre puede ejercer dominio sin poner un solo pie fuera de su jaula, ¿qué nos dice eso sobre los barrotes que lo contienen?» Parpadeé. «¿Quieres decir que...?» «Quiero decir», interrumpió Holmes, «que estamos tratando con un hombre que entiende que el poder no es el acto de golpear, sino la capacidad de hacer que otros se muevan según su voluntad». Una ráfaga de viento sacudió las farolas de gas sobre nuestras cabezas, y por primera vez esa noche sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Holmes reanudó el paso, su voz ahora más baja, como hablándose a sí mismo. «Un rey no abandona su trono para ir a la guerra, Watson. Solo necesita susurrar en los oídos correctos. Es un hecho singular que, entre la fraternidad criminal, el miedo puede ser tan poderoso como la lealtad». En los días que siguieron a nuestra visita a la prisión de Pentonville, Holmes y yo recorrimos los rincones más oscuros de Londres, aquellos donde el nombre de Sloane había tenido el peso de un decreto real. Y, sin embargo, pese a nuestras preguntas, no encontramos más que silencio. Comenzamos en Whitechapel, donde los restos del imperio de Sloane aún merodeaban en las trastiendas de las tabernas y en los oscuros rincones de los almacenes junto al río. Holmes
Conversó con varios antiguos asociados, hombres que alguna vez se beneficiaron de la influencia de Sloane, pero que ahora vagaban sin rumbo, su patrón encerrado. Y sin embargo, ninguno habló. Sus respuestas eran vagas, su actitud reservada. Un hombre, corredor de apuestas de oficio, escuchó las preguntas de Holmes con expresión impasible antes de murmurar. Sloane se fue. Es todo lo que sé. Volvió a pulir un vaso, las manos firmes, pero hubo un destello en su mirada, una vacilación apenas perceptible que no escapó al ojo de Holmes. Otro, un capataz del muelle con una cicatriz en la mejilla, respondió con un lento movimiento de cabeza. «Yo me ocupo de lo mío», dijo. «No hago preguntas y no respondo ninguna». Incluso aquellos que en otro tiempo fueron rivales de Sloane mostraban una reticencia inusual a hablar del tema. Holmes interrogó a un tal Edgar Pike, un antiguo contrabandista cuyas operaciones habían sido casi completamente desmanteladas por el ascenso de Sloane. Seguramente, pensamos, si alguien tenía interés en ver debilitado el poder de Sloane, sería Pike. Y sin embargo, Pike simplemente exhaló, sus ojos entrecerrados. «¿Cree que unos barrotes hacen la diferencia?», murmuró. «Sloane no es como los demás. Podrá estar encerrado, pero le aseguro que no hay hombre en esta ciudad lo bastante necio como para enfrentársele». Holmes lo observó en silencio durante un largo instante antes de asentir, como si algo dentro de él se confirmara. Al alejarnos, me volví hacia mi compañero. «Están aterrados», murmuré. La mirada de Holmes era distante. «Sí, Watson», dijo en voz baja. «Y la pregunta es, ¿por qué?». Cuando se enfrenta a un misterio, Holmes lo abordaba como quien deshace un ovillo enredado, deshaciendo los nudos con una precisión meticulosa. Así que, ante la falta de testigos dispuestos a hablar, se volvió hacia los patrones. Durante las 2 noches siguientes, se sumergió en una montaña de periódicos, examinando hasta el más mínimo detalle, con la concentración inquebrantable de un hombre que descifra un código. Al principio, no vi nada inusual. Columnas de anuncios clasificados, avisos personales, transacciones comerciales y otros asuntos mundanos. Entonces, en la tercera noche, Holmes se enderezó de golpe. «Watson», dijo, golpeando una página con el dedo índice. «Observe». Me acerqué, notando un pequeño anuncio personal escondido entre avisos de empleo y perros perdidos. Decía: «Para J.F., el pájaro enjaulado aún canta. Espera instrucciones en el lugar habitual». Nell M. Holmes dobló el periódico con un gesto satisfecho. «Esto, querido Watson, no es una correspondencia cualquiera». Fruncí el ceño. «¿Un mensaje, crees?». «Sin duda alguna», respondió. «Considere la frase, el pájaro enjaulado aún canta». Una expresión poética, sin duda, pero en este contexto, una alusión inequívoca a Sloane. Está enjaulado, y aún así, su canción continúa. Mi mente se estremeció. ¿Crees que así se comunica con su red? Holmes exhaló, sus ojos iluminados por la comprensión. Es elemental. Sin cartas, sin visitas, sin contacto directo, el único modo en que Sloane podría ejercer su voluntad es mediante un método tan mundano que pase desapercibido. Señaló el periódico. «Oculto a plena vista». Pasó las páginas y sacó otro anuncio. Este, aparentemente dirigido a otro destinatario. «Para CB. Silencio hasta que pase la tormenta. La marea cambiará pronto». Los labios de Holmes se curvaron con una sonrisa contenida. «¿Ves la elegancia del método, Watson? Un hombre encarcelado y vigilado día y noche no puede ser visto enviando mensajes. Pero la prensa está disponible para todos. Sloane no necesita mensajeros ni sobornos. Sus órdenes se difunden abiertamente, codificadas en el lugar más inocente». Un escalofrío me recorrió. ¿Y nadie lo sospecha? Holmes negó con la cabeza. ¿Quién lo haría? Un puñado de palabras inofensivas, enterradas entre miles de otras. Su misma simplicidad es su mayor genialidad. Se recostó ligeramente,
juntando las yemas de los dedos. La pregunta ahora, mi querido Watson, es si podremos descifrar su próximo movimiento antes de que sea demasiado tarde. Holmes pasó las siguientes horas en completo silencio, sentado en su butaca con los periódicos esparcidos ante él, su mirada afilada deslizándose sobre las páginas como la de un erudito descifrando un texto antiguo. Sus dedos tamborileaban suavemente en el reposabrazos, y yo sabía bien que no debía interrumpirlo cuando entraba en ese estado. Finalmente, exhaló, con los ojos brillando de satisfacción. Ahí está, Watson. Un sistema de comunicación codificada tan elegante como cualquiera que haya encontrado. Me incliné hacia adelante con impaciencia. ¿Lo has descifrado? Holmes señaló una columna de anuncios clasificados. No lo he roto, Watson. Lo he comprendido. Observe el lenguaje de estos mensajes. Cada uno contiene un patrón sutil pero inconfundible. Aquí, en la edición del martes, el pájaro enjaulado aún canta. Y luego, 2 días después, la melodía cambia con la marea. ¿Ves la progresión? Fruncí el ceño. ¿Una secuencia, entonces? ¿Una forma de transmitir instrucciones? Exactamente. Los largos dedos de Holmes golpearon el papel. Los mensajes están escalonados, apareciendo en distintos periódicos a lo largo del tiempo. Parecen notas inofensivas, avisos de objetos perdidos, declaraciones personales breves, pero su ubicación y redacción son la clave. Siguiendo la secuencia, puedo deducir su significado. Extrajo otro recorte. La marea cambiará pronto. ¿Qué te sugiere eso? Dudé. ¿Algún tipo de acción inminente? Holmes asintió. Una instrucción para sus hombres. Creo que Sloane está orquestando algo inminente, un evento mayor. Si mis deducciones son correctas, este último mensaje indica la etapa final de su plan. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Entonces sigue teniendo el control. Holmes sonrió con frialdad. El control, querido Watson, no depende del lugar en el que uno se encuentra, sino de la influencia que se ejerce. Y Victor Sloane ejerce mucha más de la que la mayoría imagina. Lo miré fijamente. Pero, ¿cómo, Holmes? Si los periódicos son su voz, ¿quién lleva sus palabras hasta ellos? Holmes volvió a juntar las manos. Esa, Watson, es la pregunta sobre la que gira todo este caso, y sospecho que ya sé dónde debemos mirar. Se puso de pie de forma repentina, tomó su abrigo con un movimiento que denotaba una decisión tomada. Debemos hacer otra visita a la prisión de Pentonville, y esta vez, Watson, no observaremos a Sloane en sí, sino los muros que lo rodean. Lo seguí mientras se dirigía a la puerta. ¿Sospechas de alguien dentro? Asintió. Es elemental. Los mensajes de Sloane llegan a los periódicos, pero él no tiene contacto con el mundo exterior. Eso solo puede significar una cosa. Alguien dentro de la prisión actúa como su intermediario. Llegamos a Pentonville al caer la tarde. El alcaide Brigham nos recibió con la misma indiferencia estudiada de siempre, pero Holmes, siempre atento, lo observó esta vez con renovada intensidad. ¿Ha obtenido resultados su investigación?, preguntó Brigham con frialdad. Holmes encogió los hombros sin compromiso. Aún faltan piezas, pero cada vez estamos más cerca de la verdad. Inclinó la cabeza. Dígame, alcaide, ¿cómo explica usted que Sloane haya mantenido una reputación tan formidable a pesar de su encierro? El labio de Brigham se curvó con desdén. El miedo perdura, señor Holmes. Un nombre puede pesar mucho tiempo después de que el hombre ha sido encerrado. Holmes sonrió. Sin duda. Y sin embargo, me pregunto, ¿es solo su nombre lo que persiste o algo más? Los ojos de Brigham titilaron. Por apenas un instante, pero suficiente para que Holmes lo notara. Se volvió hacia mí. Watson, creo que sería muy instructivo que examinara los libros contables de este establecimiento. Brigham se tensó. ¿Le ruego me disculpe? Holmes sonrió con calma.
Seguramente una institución pública como esta mantiene registros precisos, ¿no? Pagos, sueldos, bonificaciones. Juntó las manos detrás de la espalda. Siempre he creído que donde las palabras engañan, los números dicen la verdad. El gesto de Brigham se ensombreció. Esto es absurdo. Holmes levantó una mano en señal de paz. No se preocupe, alcaide. Una simple precaución. Después de todo, si no tiene nada que ocultar, no hay nada que temer. Vi cómo la mandíbula de Brigham se endurecía, su mirada se volvía pétrea, pero no dijo nada. Y en ese silencio, Holmes encontró toda la confirmación que necesitaba. Pasada la medianoche, Holmes finalmente abandonó sus periódicos y se levantó de la butaca con un suspiro de satisfacción. Los hilos comienzan a tensarse, Watson, murmuró. La cuestión ahora es si podremos desenredarlos antes de que la araña se dé cuenta de que estamos tocando su telaraña. Dejé mis notas a un lado. ¿Entonces crees que estamos cerca de revelar el método de Sloane? Holmes esbozó una leve sonrisa. Lo bastante cerca como para prever que pronto se impacientará. Hombres como Sloane no toleran la intromisión por mucho tiempo. Alcanzó su abrigo. Creo que un paseo despejaría mis pensamientos. ¿Te gustaría acompañarme? Miré la hora y negué con la cabeza. No esta noche, Holmes. Ha sido un día largo. Holmes asintió, y sin decir más, se desvaneció en la noche. No había pasado mucho desde que me había acostado cuando me despertó un golpe enérgico en la puerta. Me puse la bata con rapidez y fui a abrir. Allí, bajo la luz del gas, estaba Holmes, con el abrigo rasgado en la manga y una expresión de tranquila diversión en el rostro. «Holmes», exclamé, «¿qué ha pasado?» Entró en casa sin dar importancia a mi preocupación, desestimándola con un gesto de la mano. Una experiencia de lo más reveladora, Watson. Parece que nuestras indagaciones no han pasado desapercibidas. Se sentó y alcanzó su pipa. Al girar por el callejón trasero de Baker Street, percibí unos pasos que coincidían exactamente con los míos. Un ritmo sutil, demasiado cuidadoso para ser casual. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Reanudé el paso. También lo hizo él. Me incliné hacia él. ¿Y luego? Holmes sonrió con frialdad. Entonces el individuo dejó atrás todo disimulo y se lanzó sobre mí con un cuchillo. Me sobresalté. ¡Cielo santo! ¿Estás herido? En absoluto. Su ataque fue torpe. Posiblemente un matón contratado, no un profesional. Un rápido movimiento hacia un lado, un bastonazo bien dirigido a la muñeca, y consideró más prudente huir antes que insistir en la agresión. Su expresión se volvió más seria. No fue un simple acto de violencia callejera, Watson. Fue una advertencia. Sloane sabe que estamos cada vez más cerca. La predicción de Holmes se cumplió antes de lo que imaginábamos. A la mañana siguiente, mientras conversábamos en el salón sobre el ataque, una llamada enérgica retumbó en la puerta, y el inspector Lestrade irrumpió, con el rostro iluminado por un brillo de triunfo. «¡Lo tenemos, Holmes!», exclamó, agitando una hoja de papel. Holmes alzó una ceja. «¿Tienen a Sloane?». Lestrade frunció el ceño. «No exactamente, pero hemos atrapado a Randolph Kerr, uno de sus hombres, y lo más importante, lo atrapamos con esto». Arrojó el papel sobre la mesa. Holmes lo recogió, examinando los restos chamuscados de lo que alguna vez fue una carta. «Intrigante», murmuró. «¿Y dónde capturaron a nuestro amigo el señor Kerr?». Lestrade cruzó los brazos. Intentaba entregar este mensaje a un conocido en el muelle. Lo interceptamos antes de que pudiera hacerlo. Holmes centró toda su atención en el documento, sus ojos afilados analizando los pocos fragmentos legibles. Los bordes estaban ennegrecidos, la sección central casi consumida por el fuego. Era evidente que Kerr había intentado destruirlo en cuanto fue detenido. Solo unas pocas palabras podían leerse. Instrucciones finales.
Atacar cuando... Pentonville. Los labios de Holmes se tensaron en una línea delgada. Fascinante, dijo en voz baja. Esto no era simplemente un mensaje, Lestrade. Era una directiva final. Lestrade exhaló. ¿Significa que algo va a suceder? Holmes asintió. Efectivamente. Y más aún, Sloane contempló la posibilidad de que el mensaje fuera interceptado. Se aseguró de que, incluso si llegaba a nuestras manos, no tuviéramos el panorama completo. Fruncí el ceño. Pero Holmes, esto debería ser suficiente para probar su influencia. Tenemos una carta. Holmes levantó una mano. Una carta parcialmente quemada, Watson, cuidadosamente preparada para revelarnos solo lo justo para mantenernos girando en círculos. Golpeó el papel suavemente. Habla de instrucciones finales, de un ataque y de Pentonville, pero la pieza crucial, el cuándo, se ha perdido. Lestrade murmuró una maldición. Entonces, ¿qué hacemos? Los ojos de Holmes brillaron. Tendemos una trampa, inspector. Dejaremos que Sloane crea que su mensaje no fue entregado, y cuando sus hombres actúen, los estaremos esperando. Holmes se sentó en su silla, los dedos entrelazados, los ojos semicerrados en contemplación. Los fragmentos de la carta chamuscada yacían sobre la mesa, junto a las páginas dispersas de los periódicos que había analizado con tanto esmero. Una instrucción final, un ataque. Pentonville. Las piezas del rompecabezas se alineaban, pero la imagen seguía incompleta. Lestrade caminaba de un lado a otro junto a la chimenea. Tenemos a Kerr bajo custodia, Holmes. Si lo presionamos, tal vez hable. Holmes negó con la cabeza. Sobreestima su relevancia, inspector. Kerr no es más que un mensajero, un peón en un juego que no comprende del todo. Portaba la carta, pero no la escribió. Sloane se ha asegurado de que sus hombres solo conozcan lo que necesitan saber. Nada más. Miré la nota chamuscada. ¿Entonces nos quedamos esperando a ciegas? Una rara sonrisa cruzó los labios de Holmes. En absoluto, Watson. Si no podemos ver el movimiento de Sloane, entonces lo forzaremos a hacerlo. Lestrade frunció el ceño. ¿Y cómo piensa lograr eso? Holmes se levantó y alcanzó su abrigo, haciéndole creer que su plan avanza sin obstáculos. La captura de Kerr no habrá pasado desapercibida. Sus cómplices estarán observando, esperando señales de peligro. Debemos asegurarnos de no mostrar ninguna. Lestrade frunció el ceño. ¿Quiere decir que lo dejemos libre? No exactamente. Haremos correr el rumor de que Kerr escapó de la custodia, que su mensaje fue destruido en el proceso. Eso tranquilizará a los hombres de Sloane. Les hará creer que sus órdenes siguen siendo un secreto que solo ellos conocen. La mirada de Holmes se agudizó. Y cuando se dispongan a ejecutarlas, nosotros estaremos allí. Lestrade asintió con gravedad. ¿Y dónde espera que ataquen? Holmes levantó la carta chamuscada y señaló una palabra. Pentonville. Solo queda un lugar donde podrían actuar, inspector. Sloane no es un prisionero común. No ha estado dirigiendo crímenes desde su celda solo para mantener su imperio. No, hay algo más en juego. Se volvió hacia mí. Watson, debemos regresar a Pentonville de inmediato. La partida está por llegar a su clímax, y tengo intención de estar presente cuando se juegue la última jugada. La mente de Holmes alcanzaba su máxima agudeza cuando no se enfrentaba a un solo adversario, sino a muchos, cada uno moviéndose en secreto por el tablero. El desafío no era simplemente anticipar el siguiente paso de un hombre, sino obligarlo a darlo. La captura de Kerr, reflexionó Holmes, los ha alterado. Se preguntarán, ¿habrá hablado? ¿Qué ha revelado? Si creen que su operación ha sido comprometida, podrían retrasar sus planes o dispersarse por completo. Lestrade frunció el ceño. ¿Entonces les haremos creer que nada ha cambiado? Holmes sonrió levemente. Al contrario, les haremos creer que todo ha cambiado, de la peor manera posible. El plan era simple en teoría, aunque requería una ejecución impecable.
Yo, bajo una apariencia de discreción, debía esparcir un rumor falso entre el inframundo londinense. Randolph Kerr se había convertido en informante. La palabra llegaría a los oídos adecuados, y el pánico comenzaría a extenderse. «Actuarán con rapidez», dijo Holmes, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. «Si creen que Kerr está revelando secretos, intentarán silenciarlo, o peor aún, moverse antes de que su plan sea descubierto». Lestrade entornó los ojos. «Y nosotros dejamos que vengan a nosotros». «Exactamente. Para mañana a esta hora, los hombres de Sloane creerán que compiten contra el tiempo mismo. No tendrán otra opción que atacar de inmediato». Se volvió hacia mí con ese brillo familiar en los ojos. «Y ahí, querido Watson, es cuando estaremos esperándolos». La noche había caído sobre la prisión de Pentonville, proyectando sombras sobre sus altos muros. Una niebla húmeda se deslizaba por las calles vacías, amortiguando los sonidos lejanos de la ciudad. El mundo más allá dormía, pero dentro sabíamos que la partida se acercaba a su desenlace. Holmes, Lestrade y yo habíamos tomado una posición oculta justo fuera del perímetro, con la vista fija en la entrada y los terrenos circundantes. Hombres de Scotland Yard estaban apostados en intervalos discretos, esperando, vigilando. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional chirrido lejano de una reja de prisión. Lestrade se movió inquieto a mi lado. «¿Estás seguro de que vendrán, Holmes?» Holmes no apartó la vista de la prisión. «Si la presión correcta ha sido aplicada, ya están en camino». Los minutos pasaron con lentitud. Entonces, sin previo aviso, una sombra se desprendió de la oscuridad cerca del extremo del muro. Luego otra, y otra más. Holmes exhaló suavemente. Y así, las piezas toman sus posiciones. La trampa estaba lista. Solo quedaba hacerla caer. El aire nocturno era denso, cargado de tensión. Desde nuestro escondite junto a Pentonville, observábamos los movimientos de los guardias y las patrullas lentas y medidas a lo largo del perímetro. Se acercaba la medianoche, la hora en que la paciencia se agota y la mente, fatigada por la espera, empieza a flaquear. Pero Holmes permanecía inmóvil, con los ojos clavados en la entrada, su respiración tranquila y constante. Entonces, con una leve inclinación de la cabeza, murmuró: «Ahí». Seguí su mirada y vi lo que, a simple vista, no parecía fuera de lo común. Un guardia de prisión cruzando el patio con paso enérgico pero discreto. Se movía con seguridad, la gorra calada, el abrigo cerrado hasta el cuello. Pero Holmes vio lo que los demás no. «Observe», susurró. «Camina con propósito, no con rutina. No se detiene en los puntos de control habituales. Y lo más revelador, ha pasado junto a dos hombres sin intercambiar palabra alguna». Lestrade exhaló. «Un hombre que no pertenece a este lugar». La figura se dirigió hacia una entrada lateral, con la postura rígida por la urgencia. Al llegar a la puerta, sacó una llave del bolsillo, una que, aparentemente, encajaba con la cerradura. Una breve vacilación, una mirada por encima del hombro. La llave giró. Holmes se inclinó hacia adelante. «Ahora, Lestrade, salimos de las sombras». El hombre disfrazado apenas había cruzado el umbral cuando Lestrade gritó: «¡Deténgase ahí!». El intruso se tensó, listo para huir, pero Holmes fue más rápido. Con un solo paso, lo tomó del brazo y lo empujó contra la pared de piedra. La gorra cayó al suelo. Debajo no había un guardia, sino un rostro que reconocí de inmediato: el alcaide Brigham. Los labios de Holmes se curvaron con sorna. Vaya, vaya, un alcaide atrapado en su propia prisión. El rostro de Brigham, pálido bajo las luces de la prisión, oscilaba entre la altivez y la derrota. «No tienen derecho a…», comenzó, pero Holmes lo interrumpió con una sonrisa helada. «Por el contrario, alcaide», dijo, «tenemos todo el derecho. Fue bastante descuidado, debo decir. Un buen disfraz no solo debe ocultar el cuerpo, sino también la mente.
y la suya está demasiado cargada de culpa como para interpretar bien su papel. Lestrade no perdió tiempo. Brigham, queda usted arrestado. Responderá por esto ante Scotland Yard. Brigham soltó una risa seca, sin humor. ¿Y de qué se me acusa exactamente? Holmes lo observó con una pizca de diversión. Intentar facilitar la fuga de Victor Sloane sería un excelente comienzo. La compostura del alcaide vaciló. Eso es absurdo. Sloane sigue en su celda. Los ojos de Holmes centellearon. ¿De veras? Ante eso, corrimos hacia la celda de Sloane. El pasillo estaba inquietantemente silencioso. Un único guardia se encontraba al final del corredor, con la mirada fija al frente, en una quietud antinatural. Holmes pasó junto a él sin detenerse, alcanzando la puerta de la celda. La llave aún colgaba de la cerradura. Holmes la giró. La puerta se abrió. Dentro, el catre estaba vacío. Lestrade soltó una maldición. Sentí un vuelco en el estómago, pero Holmes simplemente exhaló. Como era de esperarse. Brigham, envalentonado por nuestra reacción, esbozó una sonrisa burlona. Llegaron demasiado tarde. Holmes le dirigió una mirada cortante. En absoluto. Verá, alcaide, anticipé este movimiento. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado? La mandíbula de Brigham se tensó. Holmes se volvió hacia Lestrade. Cierre la prisión. Nadie entra ni sale. Enderezó su abrigo. Señores, la persecución aún no ha terminado. El rostro de Brigham era un retrato de desafío helado, pero pude ver el brillo del sudor en su frente. Lestrade, ahora plenamente consciente de la gravedad del asunto, dio un paso al frente con los puños apretados. «Así que eras tú todo este tiempo», gruñó. «El alcaide respetable de Pentonville, sirviendo como perro faldero del mismo criminal que debía vigilar». Brigham soltó un bufido desdeñoso. «¿Creen que han ganado? ¿Creen que Sloane todavía está aquí?» Holmes exhaló bruscamente. «Me toma por un hombre que se deja engañar con facilidad, alcaide». Dirigió su mirada penetrante hacia el pasillo. «Su plan de fuga fue ingenioso, lo reconozco, pero dependía de una suposición, que yo no lo descubriría hasta que ya fuera demasiado tarde». Brigham contuvo el aliento, y Holmes se permitió esbozar la más leve sonrisa. «Pretendía sacar a Sloane esta misma noche, disfrazado de cadáver». El color se desvaneció del rostro de Brigham. Holmes señaló el pasillo tenuemente iluminado. «Si hubiésemos llegado minutos más tarde, sospecho que habríamos encontrado un cuerpo en el catre de Sloane, frío al tacto, con todos los signos de una muerte natural. Y sin embargo, ese cuerpo no habría sido el de Sloane, ¿cierto?» Lestrade inhaló con fuerza. «¿El médico de la prisión? Él también está implicado». Holmes asintió. En efecto, una muerte cuidadosamente escenificada, avalada por un médico corrupto, y el verdadero Sloane sacado en secreto en plena noche, libre para retomar su imperio. La mandíbula de Brigham se tensó. Su silencio confirmaba cada palabra. Lestrade se volvió hacia sus hombres. «Llévenselo y cierren toda la prisión. Quiero a ese médico localizado de inmediato». Holmes no se movió mientras los guardias se llevaban a Brigham. Su expresión era contemplativa. Pude ver cómo su mente aún giraba en busca de los últimos hilos del enigma. Lestrade exhaló. «Lo admitiré, Holmes. Por un momento lograste engañarme. Pero, ¿cómo lo supiste?» Los ojos de Holmes destellaron con una chispa de diversión. «Mi querido Lestrade, la primera regla del engaño es que debe ser impecable. Y sin embargo, cuando llegamos por primera vez a esta prisión, había una imperfección. Los guardias». Fruncí el ceño. «¿Los guardias?» Holmes asintió. Algunos estaban inquietos, otros demasiado indiferentes, una señal clara de que algo antinatural ocurría. Luego estaba Brigham. Descartó demasiado rápido la influencia de Sloane. Un alcaide verdaderamente seguro de tener contenido a su prisionero,
no sentiría la necesidad de tranquilizarnos tanto. Señaló el catre vacío de la celda. Pero la confirmación definitiva llegó cuando encontramos la celda vacía, la naturaleza elaborada del plan, los mensajes en los periódicos, los funcionarios sobornados, la muerte fingida. Apuntaba a una sola verdad. Inhalé con fuerza. Que Sloane nunca dejó de gobernar su imperio. Holmes sonrió levemente. Exactamente. Un hombre como Sloane no renuncia al control. Solo cambia el método. Lestrade soltó un silbido bajo. Vaya, me quito el sombrero. Holmes se ajustó el abrigo. Vamos, Watson. Ya hemos hecho nuestra parte. El resto le corresponde a la justicia. Al salir a la fría noche, lancé una última mirada a la prisión. En algún lugar dentro, Victor Sloane estaba aprendiendo que, por muy grande que fuera su ambición, existía una fuerza aún mayor, la mente de Sherlock Holmes. Los eventos de la noche anterior me habían dejado en un estado de agotamiento exaltado. Había sido testigo de la caída de un imperio criminal, de una fuga frustrada y del desenmascaramiento de un alcaide traidor a su propio deber. Y sin embargo, al amanecer, mientras la luz dorada se filtraba sobre el caos familiar de 221B Baker Street, Holmes permanecía sentado en su silla, tan sereno como si todo hubiera sido una distracción trivial. Desde nuestro regreso apenas había dicho palabra, con los dedos entrelazados y la mirada perdida. Delicados hilos de humo se enroscaban en el aire, señal inequívoca de que su mente seguía explorando los últimos recovecos del caso, en busca de los hilos invisibles que aún quedaban por desentrañar. Finalmente, se movió. «Estás inusualmente callado esta mañana, Watson», exhalé. «Todavía estoy asimilando la magnitud de todo esto, Holmes. La escala de la operación de Sloane, su capacidad para mandar hombres incluso desde una celda. Resulta casi increíble». Holmes asintió ligeramente. Sin duda, y sin embargo, no estaba fuera de nuestro alcance. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. La señora Hudson entró con una nota de Lestrade. Holmes la abrió con un destello de interés. «¿Y bien?», pregunté. «Como esperaba», murmuró. «Brigham ha confesado por completo. El médico de la prisión también está bajo custodia». Me lanzó una mirada cargada de satisfacción. «Es algo poco común, Watson, desmantelar un imperio, sin jamás enfrentar a su rey». Negué con la cabeza. «Pero, ¿cómo lograste verlo tan claramente?». Holmes dejó a un lado su pipa. «Déjame mostrarte». Tomó el montón de periódicos que aún cubría la mesa. «La primera pista», comenzó, «fue la influencia intacta de Sloane. Cuando Lestrade vino a nuestra puerta, traía consigo la certeza de que un hombre entre rejas podía seguir inspirando lealtad, silencio y muerte». Golpeó levemente los papeles. Solo ese hecho era ya una paradoja que requería explicación. Alzó una de las secciones de anuncios clasificados. Luego vinieron los mensajes en los periódicos, un método exquisito de comunicación que le permitía dar órdenes a sus hombres a plena vista, sin salir jamás de su celda. Era un cifrado de simplicidad, oculto entre avisos de perros perdidos y muebles usados. Asentí. Sí, pero los periódicos por sí solos no delataban la implicación del alcaide. «Exactamente», dijo Holmes. «Para eso fue necesaria la observación. Cuando visitamos Pentonville, noté que algunos guardias estaban inquietos y otros totalmente despreocupados. El patrón era inconsistente, lo que sugería una división del conocimiento. Algunos estaban implicados, otros número». Se inclinó hacia adelante. «Eso nos llevó a Brigham. Fue demasiado tajante al minimizar la influencia de Sloane, demasiado ansioso por convencernos de que todo estaba en orden. Un hombre sin nada que esconder no siente la necesidad de asegurar su ignorancia». Holmes señaló mi cuaderno. Pero incluso entonces carecía de pruebas. La pieza final llegó con el mensaje interceptado de Randolph Kerr.
Una instrucción final diseñada para activar la fuga de Sloane. Eso confirmó mi teoría. Los hombres de Sloane no pensaban esperar eternamente a su líder. Estaban listos para actuar. La nota de Lestrade yacía abierta sobre la mesa, detallando la confesión de Brigham. Con el alcaide comprometido, todo el plan se vino abajo. Los guardias corruptos confesaron, el médico admitió su participación, y Sloane, privado de su fuga, quedó finalmente impotente. Exhalé. Y sin embargo, con toda su astucia, lo perdió todo por una sola cosa. Holmes sonrió. Una única debilidad humana, Watson, y eso nos lleva a la pista final. Se recostó ligeramente, con una expresión de serena satisfacción. Todos los grandes criminales, Watson, no son traicionados por su brillantez, sino por sus cómplices. Fruncí el ceño. ¿Te refieres a Brigham? Holmes negó con la cabeza. Namberal, oficial Merrick. Me incorporé con sorpresa. Pero Merrick no nos dijo nada. Ah, pero precisamente ahí está la clave, respondió Holmes. Cuando lo interrogamos, su silencio no era el del desafío, sino el del miedo. No era un conspirador voluntario, sino un peón obligado. Recordé aquel momento, la mirada esquiva de Merrick, su postura tensa. ¿Lo sospechabas entonces? Lo sabía, dijo Holmes. Un hombre acostumbrado a custodiar prisioneros no debería tener dificultad alguna en mirar a los ojos a un detective. Y, sin embargo, cuando mencioné la influencia persistente de Sloane, Merrick no pudo sostener mi mirada. Exhaló. Esa fue la vacilación de un hombre con un conocimiento demasiado peligroso para ser pronunciado. ¿Así que lo presionaste? Holmes asintió. Solo necesitó una frase cuidadosamente elegida, Watson, le dije. Una prisión solo es tan fuerte como los hombres que la custodian. En ese instante, sus manos temblaron. Juntó los dedos. Fue entonces cuando supe la verdad. Sloane no controlaba a sus hombres mediante el oro o la violencia. Los controlaba mediante el miedo. Me recliné, con la mente dando vueltas. Y así, al final, fue el miedo lo que lo destruyó. Holmes sonrió apenas. El miedo, querido Watson, es un sirviente mucho menos leal que la ambición. Era mediodía cuando Lestrade llegó a 221B Baker Street, con una expresión de satisfacción teñida de agotamiento. Holmes y yo lo esperábamos, y no perdió tiempo en darnos las noticias. «Todo ha terminado», anunció. «Victor Sloane está siendo trasladado mientras hablamos. Scotland Yard no piensa correr riesgos. Va rumbo a una instalación fortificada en la costa, rodeada únicamente por mar abierto». Exhalé. Entonces, su influencia se ha roto al fin. Lestrade asintió. Cada último hilo, el médico, los guardias, incluso los hombres que esperaban fuera, todos han sido identificados. Hemos interceptado mensajes que confirman que, sin Sloane al mando, su imperio se está desmoronando por horas. Sus propios hombres se vuelven unos contra otros, y los leales ya no saben de dónde vendrán las órdenes. Cruzó los brazos. Para cuando llegue a su nueva celda, será un rey sin reino. Holmes, que había escuchado en silencio, asintió suavemente. Entonces, por ahora, la tormenta ha pasado. Lestrade resopló. Por ahora, sí. Aunque debo decirlo, Holmes, dormiré mejor sabiendo que está encerrado. Hay algo en un hombre como Sloane, alguien que puede controlar un ejército con solo un susurro, que hiela la sangre. Holmes tamborileó con los dedos sobre el reposabrazos. El poder, Lestrade, es una cosa curiosa. No está determinado por cadenas, ni por la altura de los muros que lo contienen. Un hombre puede mandar desde un trono o desde una celda, siempre que tenga en sus manos las mentes de los hombres. Lestrade negó con la cabeza. Ya no, ese control se ha terminado, gracias a usted. Holmes sonrió levemente. Gracias a la verdad. Nada desmantela una gran mentira más rápido que el simple acto de arrojarle luz. Lestrade suspiró. Esperemos, entonces, que esa luz no se apague pronto. Con eso,
Se despidió, dejándonos nuevamente solos. Pero al volverme hacia Holmes, vi en su mirada ese gesto tan familiar. Una mirada fija no en lo que había pasado, sino en lo que aún estaba por venir. Me quedé sentado un buen rato, sumido en mis pensamientos. El caso estaba resuelto, y sin embargo, una inquietud persistente había comenzado a instalarse en mí. Holmes, siempre perceptivo, lo notó de inmediato. «Tienes algo en la mente, Watson», dijo. Dudé. «Es solo que este caso me ha dejado reflexionando. Derrotamos a Sloane, sí. Pero, ¿servirá de algo?» Holmes alzó una ceja. «Continúa». Me incliné hacia adelante. Por mucha astucia que tuviera, Sloane no era más que un hombre, y aunque ahora está sin poder, otro tomará su lugar. El crimen es como la niebla sobre Londres. Puede disiparse, moverse, cambiar de forma, pero siempre vuelve. Holmes me observó con leve diversión. «Pintas un cuadro sombrío, querido Watson», suspiré. «Solo quiero decir que la justicia, por muy satisfactoria que sea, nunca es definitiva». Holmes golpeó suavemente su pipa contra la chimenea. «Ni debería serlo, Watson». Lo miré, sorprendido. «¿En verdad lo crees?» Me dedicó una pequeña y enigmática sonrisa. ¿Qué es la luz, después de todo, sin la sombra? ¿Qué es el orden, sin el caos que lo define? Si el crimen no existiera, tampoco existiría la justicia. Y si hombres como Sloane no se alzaran, entonces hombres como Lestrade, y en efecto, nosotros, no tendríamos propósito alguno. Exhalé lentamente, sin decir palabra. Por una vez, no tenía respuesta. El fuego ardía abajo en la chimenea, proyectando sombras titilantes sobre las paredes de 221B Baker Street. Holmes permanecía en su sillón, su pipa elevando delgadas espirales de humo hacia el techo, la mirada fija en las brasas. Lo observé en silencio un buen rato, sabiendo que estaba perdido en sus pensamientos. Finalmente, hablé. «¿Crees, Holmes, que algún día veremos un mundo sin hombres como Sloane?» No me miró. En su lugar, tomó el atizador y avivó el fuego con un solo movimiento medido. Las brasas brillaron de nuevo. «La ciudad respira, Watson», murmuró por fin Holmes, «y mientras lo haga, siempre habrá sombras acechando en sus rincones». Cayó entre nosotros un silencio que no necesitaba romperse, porque, aunque las llamas ardieran débiles, la oscuridad afuera seguía intacta, y dentro de esa oscuridad ya esperaba el próximo misterio. Holmes permanecía inmóvil, la mirada perdida en las brasas moribundas del fuego. La victoria de aquella noche había sido definitiva. El imperio de Victor Sloane había colapsado, su fuga frustrada y sus aliados más cercanos desenmascarados. Y sin embargo, no percibía en mi amigo euforia alguna, sino la tranquila contemplación que seguía a toda batalla intelectual. Rompí el silencio. «Debes sentir algo de satisfacción, Holmes. Pocos podrían haber orquestado semejante red desde una celda, y aún menos habrían logrado desmantelarla sin siquiera poner una mano sobre el autor intelectual». Holmes exhaló, sacudiendo la ceniza de su pipa. «Un caso fascinante, Watson, no por su escala, sino por su sencillez. La fuerza de Sloane radicaba en su capacidad de mandar desde las sombras, y aún así, no fueron mis deducciones lo que lo vencieron». Fruncí el ceño. «¿Entonces qué fue?» Holmes esbozó una leve sonrisa. «El fallo presente en todo gran engaño, la naturaleza humana. Un hombre puede tejer la red más intrincada de secretos, pero no puede controlar la vacilación de un subordinado atemorizado. Una mirada, un instante de duda, y toda la fachada se derrumba». Asentí despacio, recordando el titubeo en la mirada del oficial Merrick, la primera grieta en el imperio de Sloane. Holmes se recostó, su expresión imposible de leer. «Dime, Watson, ¿cuál crees que fue el mayor error de Sloane? ¿Confiar en el miedo? ¿Su arrogancia al creerse intocable? ¿O acaso algo mucho más sutil? ¿Y tú qué opinas?»
¿Cuál fue el verdadero error de Victor Sloan? ¿Fue su exceso de confianza? ¿La elección de sus aliados? ¿O un simple momento de duda humana que echó abajo su imperio? Déjame tu deducción en los comentarios. Quiero leer lo que tú piensas. Y si te apasionan los misterios de Sherlock Holmes, no olvides suscribirte. Comparte este caso con otro amante del misterio, porque como siempre, el juego, querido amigo, sigue en marcha.